Es noche de jueves y noche de grandes personajes en la libreta de Mesa Capital. Hoy nos acompaña una mujer increíble, bella, inteligente y disruptiva. Natalia Durán es modelo y actriz, vallecaucana de nacimiento y bogotana de crianza. Madre de 2 niñas y un niño, ha pasado por las pasarelas más importantes del país y del mundo, por la pantalla chica y por el cine. Y todo ese talento y trayectoria lo ha venido poniendo al servicio de una causa, la liberación de las mujeres de los estereotipos y sus rejas. Es una sobreviviente de la violencia sexual y del cáncer, cuya historia se ha convertido en la fuerza para transmitir este mensaje. Muy buenas noches, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos. Alfredo? Gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, yo la invité a raíz de ver lo que Natalia había venido contando y en lo que se había venido convirtiendo de una mujer de la farándula a una mujer que empezó a poner un mensaje muy fuerte en las redes de derrumbar esos estereotipos. La conozco hace muchos años, afortunadamente, y aproveché ese vínculo para decirle, Nati, acompáñanos una noche en la libreta para hacer llegar más lejos este mensaje. Y quiero aprovecharlo como para pasar por tu vida rápidamente. Este es un espacio en el que me gusta que la gente pueda como irse y remontarse a sus orígenes, a sus memorias. Y arrancaría por ahí, por preguntarte, ¿qué recuerdas de ese Valle del Cauca, de ese Cali en la que naciste? Muchas cosas. Ahorita, de hecho, nosotros hablando, cuando veníamos en el carro, sobre esa infancia mía, que te tocó un poquito a ti, la adolescencia, una infancia muy bonita, con muchos contrastes. Siento que tenía como una vida como ahora en retrospectiva puedo pensar que era una vida un poquito difícil y dura, y al mismo tiempo todo lo contrario. Al mismo tiempo una vida libre, de estar enterrada en la arena de las obras que había por ahí. Me salió una cosa que se llama moluscos contagiosos. Todavía existen. Sí, todavía existen. por estar enterrada en cualquier construcción que había. A mí me encantaba la arena y yo le decía a mis amigos, entiérrenme. Entonces me dieron moluscos contagiosos, pero tuve una mamá, afortunadamente, como con unas ideas muy vanguardistas para su época con respecto a la educación. Entonces tuve una educación que en este momento como que digo, wow, qué chévere fue no tener estereotipos. Por ejemplo, nunca me sentí una niña o un niño, realmente ni siquiera me lo preguntaba. Nunca me tuve que comportar como una niña. Me la pasaba en los árboles trepada, llena de barro, jugando con carros o con Barbies o con lo que fuera, y creo que eso ahorita lo agradezco mucho. ¿Y en Cali, hasta qué edad estuviste en Cali? Pues yo realmente soy una caleña que es una estafa completa. O sea, yo nací en Cali y al otro día me llevaron a Buga. Viví en Buga hasta los 6 años, creo, 6 años, y de ahí me vine a Bogotá. ¿Llegas a Bogotá a qué parte de la ciudad y cuál es tu primer recuerdo como del encuentro con la ciudad? Ay, qué lindo, eso no me lo han preguntado nunca. Bueno, llegué, mi papá y mi mamá, mi papá putativo, el papá que me adoptó, yo soy adoptada, él le encantaba Rogelio Salmona. Entonces él soñaba con vivir en alguna de las obras arquitectónicas de Rogelio Salmona, y en ese momento pues no le daba el presupuesto, y entonces estuvo en una que se llama la Nueva Santa Fe. La Gran Santa Fe, la Nueva Santa Fe. Que queda ahí al lado del Archivo Histórico, en la Sexta. Exactamente. Yo creo que tal vez es la primera construcción de Rogelio. Exactamente. Es un edificio hermoso, obviamente de interés social de una época, pero es un edificio hermoso. Y pues él no tenía la plata para comprar, ni para las torres del parque. Entonces él alquilaba un apartamentico ahí, y esa fue nuestra primera casa cuando yo llegué. Fue la primera vez que dormí sola a mis 6 años en ese apartamentico que era de mi papá y mi mamá, donde estaban comenzando, porque mi papá era muy joven, tenía 29 años, era menor que mi mamá. Mauricio Durán. Mauricio Durán, exactamente. Y mi papá era muy joven, y entonces esa fue mi primera. Me acuerdo que yo tenía prohibido el televisor, tenían prohibidas muchas cosas.
no me daban los juegos de moda porque pues mi papá no iba como en esa sintonía. ¿El qué hacía? Es crítico de cine. Es crítico de cine y era profesor y estaba como realmente arquitecto, pero siempre amó el cine. Entonces estaba construyendo su camino por donde pues su llamado, pues. Y esa fue mi primera casa. A partir de ahí empezamos a ir a diferentes partes hasta que llegamos a las Torres del Parque, cuando yo tenía 9 años. Y ahí fue mi infancia, fue en las Torres del Parque, en la Macarena. ¿Y el primer colegio en Bogotá fue el Liceo de Edad de Oro? Ah, no, el primer colegio en Bogotá fue la EPE. Ah, en la EPE. La Escuela Pedagógica Experimental. En La Calera. En La Calera, que era como esas apuestas pedagógicas también muy diferentes, muy vanguardistas, como muy disruptivas. Y lo que te digo, yo no tenía uniforme, era un colegio muy hippie, muy bonito. Entonces, así fue como mis primeros años de formación educativa, fue como en ese contexto. Y de ahí al Liceo Edad de Oro. De ahí al Liceo Edad de Oro, donde empecé, mejor dicho, yo salí muy rebelde de la EPE y cuando ya quise encajarme como en el modelo normal de educación, no lo logré nunca. De ahí empezó el viacrucis mío y de mis pobres papás, porque me echaban de todos los colegios de Bogotá. Entonces, dentro de esos en el que nosotros dos estudiamos, que era otra propuesta hippie, y hasta me echaron de ahí. Entonces, pero no se me adelante tanto porque yo quiero que me recuerdes un poco qué fue lo que pasó en ese colegio para que llegaras a la unidad pedagógica, que es nuestro colegio, que es un gran lugar amado y entrañable. ¿Qué pasó en el Leo? Sí. Bueno, en el Leo fue muy fuerte porque en el Leo nosotros tuvimos un problema de acoso sexual por parte de un profesor de educación física. No fue un acoso pues violento, no fue nada de eso, pero varios niños empezamos a sentir que había unas maneras de tocarnos indebidas con la excusa de estarnos midiendo. Entonces, pues eso en esa época fue muy fuerte, porque nosotros le contamos a nuestros papás, había varios papás que se reunieron, efectivamente muchos niños se estaban sintiendo como manoseados. Cuando nosotros decidimos hacer este denuncio chiquitos y los papás, nos pasó lo que le pasa a la mayoría de gente, y es que a los niños no se les cree, y es que finalmente los vergonzantes son los papás que denuncian, los vergonzantes son los niños, y ese fue como mi segundo encuentro en mi vida con la violencia sexual, muy marcado en muchas mujeres en este momento. Entonces ahí decidieron pues todo el grupo de papás sacarnos y tristemente en esa época pues la rectora no oyó a los padres ni a los niños, prefirió taparse los ojos y los oídos. Exacto, era un tema digamos muy difícil, tal vez ahora después de tanta lucha es un tema que se toca y que genera sentimientos encontrados, ¿no? O sea, la gente ahora dice, pues pucha, la violencia sexual es algo que está como tan latente y que ya está puesto sobre la mesa y uno dice, la gente se siente afectada por eso, antes no. ¿Y a ti te tocó directamente la situación o solamente de oídas? No, me tocó. ¿Te tocó? Claro, completamente. Y eso, digamos, a ti que ya eras víctima de violencia sexual, ¿qué activó? ¿Cómo fue esa vaina? Yo siento que hasta ese momento... ¿Tenías 9 años? 9 años. No, 8. Más grande. Yo creo que tenía unos 11 años. Es que no me queda tan fácil recordar como el orden, pero estaba muy pequeña. ¿Sabes que no lo sé? Porque creo que hasta en ese punto el tema, digamos, como el fenómeno de la violencia sexual en la parte psicológica es muy fuerte y logra que uno tenga un funcionamiento entre mental, cerebral, psicológico bien extraño. Eso tiene unas improntas muy fuertes en la lógica de uno. Y como ya, que la oculta igual de uno mismo y la lleva al inconsciente. Exactamente. Hay como un sistema interesante de supervivencia que se activa y al final uno empieza a tener un poco de recuerdos y cuadros mentales confusos. Hay toda es interesante, es muy bonito. Es muy bonito entenderlo. Y creo que hasta los 9 años yo todavía, aunque cargaba
con una incomodidad, con una vergüenza en mi cuerpo, y aunque cargaba como con una propiocepción muy rota sobre mí, realmente no podía identificarlo. Y como hay una sociedad que está normalizando eso y normalizando ese rol también del hombre frente a la mujer, al niño, menos. Y además en esa época yo era por segunda vez la que tenía la vergüenza. Era yo, éramos nosotros. Tremenda. Éramos nosotros los que hacíamos el escándalo, los que estábamos mal. Incluso a él se le protegió. No, pero jamás, nunca, ¿sabes? A nosotros se nos dijo, no, no, aquí no. Por toda una sociedad que está construida de esa manera, y con respecto a lo sexual, pues tristemente muchas de nuestras creencias al vedar el tema sexual, de una vez también borra todo lo que tiene que ver con él. Claro. Entonces no se habla, simplemente no se toca. Ahí yo me sentí muy incómoda, pero tenía un respaldo. Éramos muchos niños y muchos papás. Y unos papás también poderosos, que le creyeron a sus hijos y que llevaron esto hasta las últimas consecuencias. Exactamente, exactamente. Entonces ahí, pues finalmente, nada, nuestros papás decidieron sacarnos a todos y bueno, Llegan en manada a la unidad pedagógica, el parche del liceo. Así fue. Y llegan varios, como unos 6 o 7 Exacto. estudiantes. Llegamos 6 o 7 estudiantes a partir de ese incidente y llegamos a la unidad pedagógica, que era otro colegio también, como con ese emblema, como con ese lema de la expresión y la libertad en los niños. Entonces ahí llegué, de ahí. Y en ese colegio ocurre algo también, digamos, muy particular y muy a lo Natalia, ¿no? Y es que Natalia, yo lo voy a contar por ella un poquito, y es que ella era de las mayores de todo el colegio y entonces desafiaba un poco a las autoridades, y en ese desafío llega un día con el pelo pintado o blanqueado de mono tal vez, y ahí se arma un escándalo en el colegio. Sí, pues ahora ya es normal hacerse todo tipo de cosas en el cuerpo. La gente en este momento, digamos que tiene mucha más comodidad con respecto a su imagen y a los cambios que se hace, pero pues hace 25 años yo tenía el pelo pintado y yo salía a la calle y la gente abría los ojos de este tamaño y decía, ¿quién es esta niña? Y hablábamos justo ahora de pues de Jaime, que era el rector, que era el líder del colegio, un hombre pues que le apostó también a un cambio fuerte en la educación, que tenía unas ideas espectaculares, pero que estaba en esa transición de entender cómo educar niños a adolescentes. Entonces yo era una adolescente que con el tiempo entendí cuál era mi problema con la autoridad. Y por supuesto que tenía como una imagen muy desdibujada de la autoridad y de muy poca credibilidad con respecto a lo que yo creía que era respetable. No por ser autoridad era respetable. Entonces, sí, era muy rebelde. Y aquí también yo creo que Natalia vivía un momento también difícil de la vida, ¿no? Y aquí voy a enlazarlo con cuéntanos un poco sobre tu madre. ¿Quién era tu madre? Porque también fue una luchadora y también fue una mujer de avanzada que enfrentó muchos estereotipos y que crió a esta mujer tan poderosa. Tan lindo, gracias. Sí, mi mamá ahorita, entre más pasa el tiempo, más me impresiono, ¿sabes? Cuando era pequeña, pues en esa relación que uno tiene con sus padres, tal vez uno no alcanza a ver otras de sus cualidades o porque pues tiene una relación íntima. Y ahorita lo pienso mucho y siento que muchas de las cosas que me han salvado la vida un poco vienen de esa base. De su memoria. Exacto. Ella, bueno, pues digamos que ya mucha gente lo sabe porque decidí contarlo, pues fue una víctima de maltrato y de abuso por parte de mi papá biológico, con una sociedad que le decía no se separe, no lo haga, va a perder al hombre de su vida si se separa. El matrimonio es para siempre. Claro, exacto. El matrimonio es para siempre y a pesar de todo este maltrato, ella dijo, no me importa, me llevo a mi hija, me voy y pues lo logró.
Y no sé cómo, ahora hablando, como comprendiendo mucho más, por ejemplo, la codependencia emocional, ese tipo de maltrato psicológico, el gaslighting, el narcisismo, digamos, como todo ese universo ahora que nos brinda como esa comprensión psicológica que hay con respecto a eso, uno se da cuenta que este mito, por ejemplo, de, ay, es que a las mujeres les gusta que les peguen, cuando uno empieza a entender cómo tiene de ancho y de profundo la codependencia emocional y cómo la sociedad ha logrado que tú en serio sientas, incorpores, no eres suficiente sin un hombre, te mueres del susto. Es muy extenso el tema, pero cuando lo entiendes dices, ¿cómo lo logró? No lo sé. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró pararse en la raya y decir, así esté sola con mi hija, me voy de acá y me las arreglo como sea? Me impresiona muchísimo. Entonces, pues, se lo agradezco. Una mujer muy fuerte, le dio cáncer también, un cáncer de seno muy, muy agresivo. Estuvo 4 años luchándosela y bueno, pues al final de los 4 años no lo logró. O no sé si no lo logró, fue su ciclo, mejor dicho. ¿Y en qué edad tenías tú cuando tu madre murió? Justo estaba en la unidad pedagógica, justo estaba en nuestro colegio. De ahí es que digo que era una etapa Sí, de Natalia también difícil. era una etapa fuerte porque mi mamá era todo lo que yo tenía. Ella era el pilar de mi vida. Digamos que yo soy adoptada, pero el puente entre mi papá no biológico y yo era ella. Ese es tu papá. Mi papá. Pues como para que se entienda la historia, digamos, sí. para contextualizarlo, para que no se vaya a confundir, porque es muy importante para mí que no se confundan ellos dos. Entonces ella era el puente que unía todo. Y cuando ella murió, pues yo quedé como, ¿qué va a pasar con mi vida? Depende un poco pues de mi papá, que igual también nos estamos conociendo en todo caso. Pues ya llevamos varios años juntos, pero es un vínculo que se tiene que tejer y construir mucho más que el vínculo natural que tenemos mi mamá y yo. Entonces, pues fue muy fuerte. En ese momento yo estaba rebelde en el colegio, me calvié, me quité todo el pelo. Cuando ella le hicieron quimioterapia, ya se quitó el pelo, yo también me rapé. De una, la acompañaste. La acompañé, me pinté el pelo de todos los colores, tal. Y bueno, pues ahí entonces empezó también este conflicto paralelo con el colegio y al final pues me echaron. ¿Y tenías cuántos años más o menos? ¿16, 15? Yo creo que cuando me echaron tenía como 16, por ahí, yo creo, le calculo. Y estuve en ese colegio varios años. O sea, yo creo que yo entré a ese colegio a los 12, 13, por ahí. 12, soy pésima para acordarme de eso, pero digamos que más o menos. Y estuve unos años y mientras, pues sí, nosotros estábamos viviendo como el conflicto de mi mamá. Entonces ahí me echaron por pintarme el pelo otra vez y ya, y seguí mi camino en todos los colegios. ¿Y ahí ya habías empezado a entrar al mundo del modelaje? Yo entré muy pequeña al mundo del modelaje porque tenía un círculo de fotógrafos, artistas, de amigos en la Macarena también. Y tenía un novio que era mucho mayor que yo, que también estudiaba artes. Entonces empecé a entrar y me tomaban fotos y terminé en una agencia que se llamaba La Agencia en los 90s, que era como la agencia de las modelos de los 90s que eran así flaquísimas, que no tenían nada, que eran así planitas como era yo. Y empecé a entrar al mundo del modelaje muy pequeña y a trabajar desde muy pequeña. Y voy a hacer una pausa aprovechando que aquí viene otro punto de giro en la historia de Natalia Durán y vamos a una pausa y regresamos. Y volvemos a la libreta hoy con Natalia Durán, en un relato de la vida de esta modelo, de esta actriz y de esta mujer que se ha convertido en una pionera, en una batalla por la denuncia contra la violencia sexual y además también por el rompimiento de los estereotipos, porque ella a partir de una situación personal ha venido diciéndole al país, tengan cuidado de seguir reforzando esos estereotipos de la belleza que hacen mucho daño. Y nos quedamos en
en la llegada al mundo del modelaje, que fue temprano, 14, 15 años. Sí, fue muy temprano. Muy temprano, y de ahí, después de que mi mamá murió, yo me fui a Londres. Y en Londres estuve modelando en una agencia que se llamaba Models One. Ahí estuve un año más o menos. Y ahorita que hablabas como de los estereotipos, muy fuerte, porque me acuerdo que yo tenía 16 años más o menos, 16, 17 años, y me acuerdo de las palabras de, es que ya estás mayor, ya vas a estar mayor. De 16 años. De 16 años. Ya vas a estar mayor. Y yo era flaquísima en esa época, y era como, de pronto puedes bajar un poquito más. Y unos años después se desató este escándalo en Londres sobre como un proxenetismo que había con las modelos en Europa, y cómo se estaba manejando pues todo ese tema entre grandes empresarios. Era una cosa muy fuerte. Entonces, ahora que me lo dices, me acabo de acordar de eso. Como ¿Y cómo fue la vida en Londres de 16 años? ¿Te fuiste sola? Sola, me fui completamente sola. Mi mamá había muerto, así que pues como que de alguna manera estaba flotando. Pues mi papá estaba muy mal, se desintegró todo bastante. Y me dijeron... ¿Tienes un hermano, Alejandro? Un hermano, sí, Alejandro. Él trabaja con comunidades indígenas y hace todo un tema de revitalización muy, muy bonito. El trabajo de él lo valoro mucho. Entonces me fui a Londres y pues muy chévere, tenía 16 años, me iba bien como modelo, empezando. Nunca fui pues una top model allá, ni mucho menos, pero pues me fue bien, hice campañas y pues tenía plata para tener 16 años, entonces estuvo bastante bien. Estuve viviendo con unos amigos que eran colombianos y guerreándomela, me la guerreé bastante, pero fue chévere. Estuve estudiando un poquito, estuve haciendo como un poco de cursos también de actuación, que era lo que me gustaba, y fue una gran experiencia. ¿Y volviste a Colombia? Volví a Colombia por un novio que tenía, que era mi novio tóxico. Y eso era terrible, o sea, duré como 5 años saliendo de esa relación. Y no me volví a ir a Londres. Tenía como la puerta abierta en Londres para regresar, pero con mi novio acá. El ancla no te dejó avanzar. No me dejó y decidí quedarme en Colombia. Ya empecé a modelar muy, muy seriamente, a hacer campañas grandes. Estudiaba actuación desde que era muy pequeña, y ahí me empezó a salir, empecé como a encarrilarme en mi camino, y mi primer papel fue a los 18 años. 18 años en Padres e Hijos. El país todo lo recuerda. Sí, exacto. Todos pasamos por Padres e Hijos, que fue una gran escuela para todos. Y ahí ya como me enruté en mi carrera artística. ¿Y cómo era, digamos, esa adolescencia con reconocimiento, con plata y con el duelo de la mamá? ¿Qué resultó de esa mezcla? Ahora, como pensándolo en retrospectiva, ¿cómo era la Natalia adolescente con todos estos ingredientes? Pues fue fuerte porque siento que, lo que te digo, mi mamá era un pilar, era la piedra angular de la familia. Ella se murió y se llevó todo para mi papá, para mi hermano y para mí. Quedamos todos como volando. Yo cogí mi camino. Y yo vivía, digamos que mi papá estaba también tratando de sacarlo adelante muy fuertemente, se refugió en el trabajo, y yo muy en mi ley, y como tenía plata y trabajaba, entonces de alguna manera pues yo andaba sola por el mundo, andaba sola, tenía mi novio y pasaba mucho tiempo fuera de mi casa, viviendo la vida. O sea, realmente creo que salí de mi casa así a los 17 años y no volví nunca más. Nunca más volviste. Entonces, aprendiendo de la vida, aprendiendo pues sí, a sortear la vida. Así fue mi adolescencia. ¿Y cuándo empiezas a sentir como la idea rondarte de ponerte las prótesis de seno? Pues eso fue ya mucho más adelante. Mucho más adelante, porque yo quedé embarazada a los 18 años, 18, 19. Ahí yo me casé, digamos, me fui a vivir con mi novio,
que tenía también 19 años, que era Durán. Y ahí empezamos una vida muy chiquitos, empezamos a tener una vida a los 18 años de esposos, papás. Jóvenes, sí, muy jóvenes. La verdad es que yo quemé todas mis etapas muy rápido. Y ahí, en ese proceso, pues yo ya estaba en la televisión hace mucho tiempo. Y era bastante normal, digamos que todas las mujeres tenían prótesis y si alguna Pero, como yo... entonces, ya que me adelanté tanto, me voy a devolver porque esto sí me parece importante y es cómo vivir la maternidad. Primero, a esa edad y segundo, pues en este círculo social de una mujer que pues es bella, que es protagonista, pues que además eso frena de alguna manera todo el trabajo o todo el proceso. ¿Cómo fue eso? La maternidad en ese digamos contexto. que yo a los 18 años, 19 cuando quedé embarazada, estaba en Padres e Hijos. Entonces fue como un salto ahí, pues como ¿sabes? Como un gap. ¿Bache? Sí, un bache. Pero fue rápido. Yo tenía mucha energía, tenía 18 años y era una persona, como una mujer como con muchísima energía, como siempre tenía ganas de hacer cosas, de aprender, de leer, como siempre estuve como con mucha avidez de vivir la vida. Entonces creo que con mis hijos, bueno, fue fuerte, a mí me dio una depresión postparto muy fuerte con mi hija, muy fuerte. En ese momento no la entendí, pero cuando decidí cómo tomar el camino del desarrollo personal o espiritual, como yo lo llamo, que eso ha sido una de las cosas más características de mi vida, y es cómo empecé a sentir cómo encuentro respuestas. ¿Dónde están las respuestas de la vida? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Quién soy como Natalia o como ser? O si tengo un espíritu, si no lo tengo. Y en ese llamado que tenía muy fuertemente de saber quién era yo y como de evolucionar desde mi perspectiva, en ese sentido, ya encontré como la respuesta a muchas de esas cosas. Yo entré en una depresión postparto y yo no sabía por qué. No, las hormonas, tal, pero realmente el nacimiento de mi hija fue un antes y un después. Era verme yo como mamá de una niña. Imagínate todo lo que uno puede reflejar ahí. Total. En una infancia como la que yo tuve, que fue una infancia violenta, difícil, caótica, y al tenerla a ella, entendí por qué entré en una depresión postparto, entendí cuál fue el giro de 180. Era una conexión con tu pasado. Directa, era una conexión directa con todo, con el abuso, con la violencia, con todo lo que significó la infancia para mí. Ahora yo como mamá, un poco esto tocándome esos botones. Y además esta niña se llama Mía, bueno. Se llama Mía. Se llama Mía. Entonces, al trabajarme mucho a mí, como en mis dimensiones psicológica, afectiva, en todo, a trabajarme como esto que soy, entendí de dónde venía esa primera ruptura que fue la primera vez que toqué la depresión, por ejemplo, los ataques de pánico, todo este mundo emocional que yo no entendía se activó, digamos, con el nacimiento de mi hija. ¿Y cómo lo abordaste? O sea, ¿cuál fue, digamos, el camino que encontraste para echar hacia adentro? Eso es interesante porque ahí empezó mi camino hacia adentro. O sea, ahí empecé hacia adentro. Fue a partir de la depresión postparto porque mi abuela era hinduista. Mi abuela por parte de mamá era hinduista, ella meditaba y hacía un montón de cosas hace 50 años, éramos los locos de la cuadra, por supuesto, decidió irse a India, entonces de alguna manera yo ya tenía alguna información que resonaba en mí con respecto a qué era ir hacia adentro. Así que creo que intuitivamente empecé a buscar caminos, estuve en muchísimos, todas las herramientas que llegaban a mí para poder ir hacia adentro, desde meditación, no sé cuántas te podría decir. O sea, terapia, meditación, hasta todo, cienciología. Astronomía, todos los IAS. Entonces, en un principio la gente decía, alguna vez me dijeron como, es que no puedes hacer muchos huecos pequeños, sino debes hacer uno profundo, ¿no? Porque también está la idea como, deberías poderte
enfocado. La militancia espiritual también existe, también existe. Exactamente. Y me lo dicen mucho todavía, pero si estás en muchos lugares, entonces al final no llegas a ningún lado. profundizas en nada. Pero me di cuenta que no es así. Me di cuenta que, pues, que la diversidad es una cosa que tengo marcada adentro y que ha sido muy importante, casi como una investigación, no sé si antropológica o espiritual, pero ha sido muy importante para mí haberme formado y haber experimentado todas las herramientas que me pudieron llevar desde diferentes perspectivas y puntos de vista a entender mi cabeza. Dentro de mis creencias, pues yo creo en el espíritu, así que a entender mi espíritu y la conexión que existe entre el cuerpo y mi mente. Y fue muy importante para mí transitar toda esa diversidad de perspectivas de diferentes países, de diferentes religiones, de diferentes visiones, porque creo que me dio ahora mi propia voz. Y ahí fue cuando empecé, fue a raíz del nacimiento de Mía. Creo que ahí empecé tal vez con terapia psicológica. Eso fue lo primero, empecé a ir a terapia, me gustó. Conocí cienciología, me pareció espectacular como las ganancias que pude tener ahí. Después estuve en constelaciones familiares, en todo lo que fuera una herramienta para poder entenderme. Llegué hasta el Tíbet, hasta Nepal, tomé votos en el budismo tibetano Mahayana, he tomado votos en el taoísmo, pues qué pena, o sea, no sé si habrá gente que no le parezca, pero ha sido mi camino personal. Estuve formándome en temas de psicología transpersonal. A eso sí que he dedicado gran parte de mi vida. Buenísimo. Sí. Y entonces, y todo esto que hervía, bullía más que hervía en Natalia, al mismo tiempo tiene un contraste, un reverso, y es la vida de la farándula, la vida de una supermodelo, como eso es compaginar ahí porque la yo cosa. tengo una imagen de eso tal cual y me gusta mucho, me gusta mucho observarme, a veces como hacer el ejercicio de observarme desde afuera. Y mientras yo estaba en el hospital, por ejemplo, ponía como fotos mías, yo misma, nunca las publiqué, pero era como una foto de una portada, no sé, de las... Soho. Ajá, Soho, por ejemplo, yo hice muchas portadas de Soho. Ponía esta foto de esta mujer de la portada de Soho y tengo una en la que estoy en el baño, destruida, vuelta a nada, como en la máxima vulnerabilidad posible, y me gustaba ponerlas y era como, pues, qué interesante, pues que al final, ¿quién es uno también? Uno es muchas cosas, uno es todo. El verso y el reverso. Y por ejemplo, yo decidí internarme en un lugar 3 meses para manejar la codependencia emocional a raíz de los abusos, digamos, como las improntas psicológicas que quedan de un abuso con respecto a lo que te decía, al valor propio, a lo que está bien, a lo que está mal. Esa brújula queda muy rota, muy rota. Entonces uno replica el abuso, replica eso después. Mis novios mucho tiempo fueron maltratadores, fueron personas así. Tóxicas, violentas, y yo no entendía cómo salir de ese patrón. Así que decidí internarme en un lugar. Y estuve 3 meses y en ese momento era el lanzamiento de una novela que yo estaba protagonizando. Entonces era muy loco porque... Era la fama y el recogimiento. Vamos a recoger a Natalia y yo tenía que pedir permiso en este lugar porque pues yo estaba en un proceso fuerte y yo estaba internada. Entonces me dejaron ir por mi vestido, mis pestañas postizas y todo. Me recoge el carro y me tenía que recoger a 2 cuadras porque yo decía, me van a recoger en un lugar y van a decir, ¿qué es esto? ¿Ella en dónde está? Eso, no sé, se armaba un chisme o cualquier cosa. Entonces yo tenía que irme a 1 cuadra allá. Me recogía el bus, llegaba, cámaras, fotos. Mi cara, me acuerdo que era una valla, o sea, gigantesca de mi cara, así de grande. Y fotos y todo. Después yo con mi maletica me tenía que ir y me tenían que dejar en el lugar donde estaba internada. Donde estaba internada y que estuve 3 meses, casi 3 meses, estuve 2 meses y pico trabajando en mí, trabajando muy duramente en mí. Y cuando salí de ahí, pues salí muy bien.
Y ahí, cuando empieza a gravitarte la idea de yo tengo que hacer público lo que me pasó, el abuso sexual de mi padre biológico? ¿Cómo Pues asumiste eso ¿Cómo fue ese llamado, pues? un proceso interesante porque en la búsqueda, digamos, espiritual personal que tengo, desde la visión, desde donde lo abordo, está como esta necesidad de entender el origen de lo que soy, ¿sí? Hay como unas ideas con respecto a la espiritualidad que yo creo que son bastante comunes, ¿no? El tema del apego, el tema del cuerpo, cuánto dura el cuerpo y todo ese tipo de cosas. Y para mí era imposible ver mi enfermedad simplemente como una enfermedad aislada de toda mi psicología. Era como eso no es verdad. Entonces cuando yo empecé el camino de mi enfermedad, empecé, aunque fue muy difícil, en algún punto había mucha claridad. Tenía como una claridad con respecto a que ese proceso era para algo y por algo. Y había una claridad de entender que eso que me estaba pasando hacía parte de una gran oportunidad de poder evolucionar en algún sentido trascendental. No simplemente voy a salir del cáncer y quiero salvarme. Hay algo más profundo aquí y es algo trascendental. Y si tengo la oportunidad de estar cerca de la muerte, entonces voy a tener la oportunidad de llegar a lugares que tal vez en todas mis prácticas que hice de manera religiosa ni siquiera podía porque era conceptual. El hecho de estar cerca de la muerte le da a uno la oportunidad de verdad de entender el desapego, de entender que la vida es corta, de entender cosas muy trascendentales. Entonces para mí fue como es la oportunidad de trascender en estas cosas que mi alma y yo deseo trascender. Y si lo veo de esta manera, de pronto voy a poder llegar a unas ganancias más grandes que simplemente estar viva. Y en ese momento empecé como a ver, a tejer. Estuve con muchas medicinas, la medicina germánica. Bueno, en este momento de hecho hago eso porque así fue como yo me sané. Aparte de mis cirugías, me sané a punta también de ir hacia adentro y de todas las opciones que tenía. Y empecé a entender que lo que me pasaba y el cáncer, yo no podía salir a decir porque todo el mundo estaba, ¿qué le pasa? Sí, sabemos que tiene cáncer, sabemos que tiene síndrome de Asia, queremos que hable del Asia y las prótesis, pero yo en ese momento decía, yo no puedo hablar de esto sin revelar, sin decirles por qué estoy aquí. Yo no puedo salir a decir, ay, no, es que me dio cáncer por unas prótesis. Ah, bueno, es como un momento porque eso no es la verdad. Y yo personalmente, en lo que he visto también, en lo que trabajo ahora, es que todas las enfermedades sí tienen un origen emocional y psicológico y sí tienen un origen que está completamente asociado a todas las experiencias que uno ha tenido. Esa es ni siquiera es mi perspectiva, es mi experiencia con lo que hago en este momento. Entonces, como que yo decía, no voy a salir a decir esto, ni siquiera es real. Y al entrar en esa conexión de decir cómo mi cáncer se asocia a qué, cómo el cáncer en la garganta, por qué razón en la garganta, por qué razón tengo un síndrome autoinmune, tengo unas prótesis y creo que uno de los momentos más chéveres y más significativos fue cuando me dijeron, tiene que quitarse las prótesis. Y yo entré en un colapso, pero que imposible. Yo decía, pucha, pero yo que soy una persona, pues que tengo fundaciones, que me ha gustado mucho el tema social y humanitario, que le he hablado a las mujeres y les he dicho, ustedes tranquilas, o sea, acéptense como son. Claro, muy fácil aceptarse uno con un par de tetas que se ven geniales, muy fácil aceptarse uno desde el privilegio. Total. Entonces como que dije, un momento, esto no ha sido tan cierto. Este mensaje que yo le mandaba a las mujeres es muy chévere, pero es muy fácil decirlo si yo soy una persona delgada, si yo soy una persona que ha salido en revistas, si yo soy una persona, ay, acéptense. ¿Qué trabajo me costaba aceptarme al final de cuentas? Sí me costaba, pero digamos que era muy fácil. Entonces, ese fue el momento en el que yo dije, ¿qué es? ¿Por qué me duele quitarme esto? ¿Qué es lo que me duele? Y al final lo que me dolía era regresar a un cuerpo que a mí no me gustaba. Al final lo que me dolía era, yo me quito esto de mí y vuelvo a ser esa Natalia.
vuelvo a ser ese cuerpo que siempre me generó incomodidad, que me generó vergüenza. En el colegio siempre me decían plana, nada por delante y nada por detrás. Lo grave es que cada que se referían a una parte mía, que eran mis senos, era una alarma del abuso. Porque es que no eran los ojos, no era la nariz, no eran las orejas, eran las tetas. Entonces, ahí caí en cuenta y empecé a entender cómo esto es lo que me duele. Esto es lo que está detrás de las prótesis. El problema no es las prótesis, el problema es qué vacío que me ha hecho la sociedad o que me ha hecho lo que sea, estoy yo llenando y cómo me tengo que confrontar a ese vacío otra vez después de quitarme esto. Y ahí viene un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Y eso fue cuando yo dije, ya entendí todo. Cuando empecé ese trabajo dije como, no, yo no voy a salir a hablar de esto. Yo no voy a salir a hablar de esto así, no puedo, o sea, no me da la cara para decir simplemente chicas no lo hagan. Y algo que descubrí después que es muy interesante es que dentro de algunas estadísticas, muchas mujeres que tienen prótesis en este momento han sido abusadas en su infancia. Lo que pasa es que no sé qué tanta asociación pueden tener porque muchas mujeres han sido abusadas en la infancia. Yo empecé mi camino humanitario trabajando con niños víctimas de violencia sexual y ahí entendí muchas cosas, entendí muchas cosas sobre este fenómeno. Y al empezar a leer y a entender, pues claro, muchas mujeres también han sido abusadas. Entonces es interesante, hay varias cosas que habría que preguntarse con respecto a eso. Tremenda trabajo interior y tremenda búsqueda. Y va a quedar un poquito en punta esto porque vamos a una pausa y regresamos para rematar, digamos, este profundo trance que hizo Natalia Durán a partir de su enfermedad y a partir de transitar su vida hacia atrás y hacia adentro. Ya volvemos. Y regresamos a la libreta, hoy con Natalia Durán, en un poderoso testimonio de vida. Y nos quedamos en que Natalia estaba dando un giro, el berraco, para explicar por qué le había dado cáncer o cómo había sido su experiencia del cáncer y cómo te lanzaste al agua. Pues fue difícil, yo pasé por muchos lugares. Cuando estuve muy enferma no me paraba ni de la cama, realmente no tenía ninguna energía de nada, estaba con depresión, con ataques de pánico, pues estaba, pero totalmente ida. Ahí cuando empecé el proceso de sanación y de sanarme y de ir, fue cuando empecé a entender que tenía un problema autoinmune a raíz de las prótesis, que tenía ASIA. El ASIA es una enfermedad horrible. Porfa, explícale a la gente un poco esto como pedagógicamente. El ASIA es una respuesta autoinmune de un coadyuvante, que es decir, a raíz de algo externo de tu propio cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo no tiene la posibilidad de digerir eso, tiene la opción de aislarlo, porque no puede hacer nada más con él. Y el problema es que puede ser que desarrolles digamos, un descontrol en tu sistema de defensas. Entonces, tu sistema se empieza a atacar a sí mismo. Empieza a haber una información y una inflamación. Lo identifica como un cuerpo extraño, ¿no? Empieza ese cuerpo extraño a generar un tipo de reacciones a nivel sistémico y finalmente pues terminas desarrollando una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad muy difícil porque tiene muchos prejuicios, incluidos los prejuicios, y es que las mujeres somos emocionales y hormonales. Entonces, muchas mujeres, a falta de la capacidad de diagnóstico de algunos médicos, terminan medicadas con droga psiquiátrica, incluso muchas han terminado en clínicas psiquiátricas, porque como no les pueden dar con el chiste, entonces pues finalmente terminan ellas, digamos, como pagando la ausencia y la falta que hay de información con respecto al ASIA. Afortunadamente se ha avanzado mucho, ya la FDA, pues ya de manera internacional dijo que sí hay cánceres asociados a los implantes mamarios. El cáncer que yo tengo, estoy segura, digamos que mis médicos, no hay un examen que lo pueda decir, pero lo que sí pasa es que una gran cantidad de mujeres que tienen prótesis así no desarrollen la enfermedad,
por ejemplo, tienen afectaciones en la tiroides, que es el cáncer que a mí me dio. O tienen otro tipo de afectaciones, porque de cualquier manera, así no desarrolles una enfermedad como tal, la biología del cuerpo naturalmente va a rechazar cualquier cosa que no haga parte de su sistema. Entonces, así no desarrolles la enfermedad, igual tienes una fuga de energía y una gran cantidad de energía de tu cuerpo diciendo, esto no me pertenece, sáquenlo, 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 sáquenlo. Muchas mujeres de pronto están muy cansadas o están mal o están tristes, pero no pueden identificar bien de dónde vienen. Y cuando se hacen una explantación, se dan cuenta que su vida es muy diferente. Es complejo, es una enfermedad cruel. Y para mí fue más fácil ponerle la cara al cáncer que al Asia. Yo tenía las dos al tiempo. Y fue más fácil porque el cáncer es algo que se entiende, el cáncer es algo a lo que todo el mundo, digamos, todo el mundo es empático frente al cáncer, todo el mundo entiende que uno la pasa muy mal, que es horrible. Las quimios, las tantos, ya hay algo no. ya incorporado en la sociedad. El Asia no, y el Asia tiene muchos detractores y el Asia toca muchos callos económicos también. Entonces tiene gran cantidad de detractores que dicen que no, que quieren tapar, pero ya el sol no se puede tapar con un dedo. Ya se cae por su propio... Sí, ya ni siquiera uno tiene que salir a pelear esto. Entonces, ahí está, es una lucha larga, fuerte, profunda, porque es la puntica del iceberg, es lo que uno ve. De ahí para abajo es muy interesante porque al principio se siente como algo superficial, al principio es como, ay, ¿quién lo mandó a ponerse eso? Ay, pero ¿para qué? ¡Qué vanidad! Pero no tiene nada de superficial, es todo lo contrario, es un tema de salud público, un tema de salud psicológico, es un tema psicosocial desde mi perspectiva. Y es un tema triste y fuerte porque tiene que ver con la presión que tienen las mujeres y los estereotipos. Cómo la sociedad desde que eres muy pequeño te dice que tienes que ser de una manera, accedes a ser de esa manera y cuando te enfermas dicen, ¿sí ve? Eso le pasa. ¿Para qué? Por vanidosa. Por vanidosa. Entonces todo se reduce a la vanidad. Y este es un problema complejo. Y es bien fuerte porque es la vanidad de las mujeres, pero hay donde no lo sean. Ah, claro, por supuesto. Entonces, si salgo, ay, qué gorda, pero uy, mira qué plana, mira qué gorda, mira todos los que en el colegio opinamos sobre el cuerpo, porque creíamos que es normal opinar sobre el cuerpo de una niña o del otro, toda la crítica que siempre estamos alimentando con respecto a los estereotipos, pero el día que se enferma, eso le pasa. Toda la sociedad que quiso verte de una manera te da la espalda. Entonces, de superficial no tiene absolutamente nada. De a esa punta se puede llegar a muy abajo y se puede entender las manos de cosas que hay que romper, incluso dentro del contexto médico también, como yo lo viví, había pocos médicos que lo sabían, algunos me dijeron, lo sé, lo entiendo, estoy enterado, pudieron darme el manejo que necesitaba y otros médicos simplemente entraban dentro de la misma lógica. Y hay una lógica que me preocupa mucho dentro de unos médicos y es, voy a ponderar lo estético, por favor no se las quite porque va a quedar horrible. En vez de decir, un momento, ¿qué está pasando acá? Ella porque lleva tanto tiempo en este desfile de médicos y médicos y médicos y médicos, porque todas las mujeres con Asia es la misma historia. Es un proceso. Es la misma historia. ¿Dónde están estas estadísticas que están alarmantes? ¿Dónde está esto? ¿Y cómo voy a lograr hacer una reconstrucción? Porque esa es la otra parte, que muchos pueden implantar, pero no pueden explantar, porque no saben cómo reacomodar ese tejido otra vez, cómo hacer eso. Entonces a veces es como, mejor no se las quite, porque va a quedar súper mal y ¿quién va a hacer algo con eso después? Es fuerte. El facilismo también, hay médico como de, no, déjelo así. Yo quisiera abordar esta causa más desde un denuncio, como decir, los médicos, ¿por qué no lo hacen? Más desde que todos estamos aprendiendo. Pero lo más importante es que tenemos que abrir la mente y los ojos. No tenemos que saber explantar, pero si estoy abierto a esta información y a este sufrimiento de miles de mujeres alrededor del mundo,
puedo tener la humildad de decir, no lo sé hacer, pero voy a aprender, porque esto no me lo enseñaron y porque todos pensamos que si la FDA o lo que sea dice se puede, se puede. Entonces es más como creo que todos estamos en una transición de entender muchas cosas y lo importante es cómo estoy parado frente a esa transición como hombre, como mujer, como médico. Pucha, y en los últimos 2 minuticos que nos quedan, Nati, yo quiero que tú le hables a esa cámara y a las mujeres que están detrás de la pantalla, a las niñas, sobre el mensaje de Natalia Durán, digamos, con toda esta experiencia que has vivido. Uf, pues yo, dentro de mi experiencia muy personal, siento que lo que me ha sacado a flote al final de todos los retos de la vida, de los retos físicos, emocionales, de todos los retos que he tenido, que han sido varios, ha sido ir hacia adentro. Y hay una frase que en algún momento dije, que la tenía rondando, y es: la salida es hacia adentro. Sé que muchas veces los niños, por ejemplo, están en otro proceso, pero son los papás y los adultos quienes están ahí, quienes también tienen que ir hacia adentro. Y ahí están todas las respuestas, no importa cómo se llame, no importa si se llama religión, si se llama cómo se llame. Esoterismo. No creo que haya nada más importante para un ser humano que conocerse a sí mismo. Creo que es la única tarea importante que tenemos todos los seres humanos en este corto tiempo y es en el único lugar donde están las respuestas. Entonces, creería yo que eso es como mi conclusión con respecto a todo. Pues Natalia Durán, qué poderoso mensaje, qué relato de vida tan impresionante, tan desgarrador y a la vez tan esperanzador, porque lo que tú le muestras a este país es la transformación, la evolución y la capacidad, digamos, de sobreponerse y de enfrentar toda clase de violencias. Muchas gracias por lo que haces y por lo que has vivido. Gracias por este espacio, gracias a todos y bueno, feliz, ojalá se repita. Nos vemos el próximo jueves aquí en La Libreta.